Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar unos apuntes súper interesantes sobre el capítulo 7 de Hebreos. Fijaos bien, porque el material que estamos estudiando hoy nos plantea una visión de la vida cristiana que le da la vuelta a todo. En vez de pintarla como un sprint agotador a corto plazo donde tiramos puramente de nuestra propia fuerza, el texto nos dice no, esto es una maratón. Es un peregrinaje de resistencia a largo plazo. Y según este documento, la gasolina para aguantar este viaje no es el sudor de nuestra frente, sino la pura gracia del Dios triuno. Literalmente, te cambia la perspectiva sobre cómo aguantar en la vida espiritual. De hecho, la tesis principal de todo este documento se puede resumir en una frase que es brutal. Perseveramos porque Dios nos preserva. El autor marca aquí una línea en la arena. Pensadlo bien. Vivimos en una sociedad que nos repite constantemente que todo depende de la autonomía, de ser independientes, de echarle pura fuerza de voluntad a las cosas. Pero en el terreno espiritual, el texto dice exactamente lo contrario. La idea es que la resistencia humana no es el ancla, para nada. El ancla es la preservación divina. Es un cambio de mentalidad tremendo, porque básicamente quita todo ese peso de los hombros y lo deposita en la fidelidad de Dios. Así que para entender la lógica del autor vamos a seguir esta ruta. 1. El contexto general. 2. El sacerdocio humano comparado con el de Cristo. 3. ¿Qué significa eso de una salvación perpetua? 4. El motor de la perseverancia. Y 5. ¿Cómo se aplica esto en el día a día con el pecado y la oración? Venga, seguimos. Vamos con la primera sección, el contexto de la serie. Para empezar a ubicarnos, necesitamos ver la foto completa. Saber dónde encaja el capítulo 7 de Hebreos es fundamental. Resulta que el material original es parte de una serie teológica más amplia y sigue una estructura muy precisa de 5 pasos. Arranca en los decretos eternos del Padre y culmina en la esperanza escatológica final. Pues bien, lo que vamos a desgranar hoy se centra 100% en el paso 2, la obra mediadora del Hijo. El autor nos pide que no veamos esto como ideas sueltas, sino como una especie de cadena irrompible de eventos divinos. Y para ilustrar esto, el texto usa una metáfora que es una maravilla, el eslabón de oro. Imaginad una conexión lógica, súper directa, que va desde las decisiones eternas que Dios tomó en el pasado hasta el hecho de necesitar un sumo sacerdote que interceda en el presente. El argumento aquí es que el plan divino original necesita, por definición, una intersección constante para mantenerse en pie. Este famoso eslabón de oro es exactamente el punto donde el texto dice que está anclada nuestra seguridad. Pasamos a la sección 2, el sacerdocio humano frente a Cristo. Aquí entramos en el meollo del asunto. El autor plantea un conflicto clarísimo. La mediación humana en la tierra tiene un límite enorme. Pensad en los sacerdotes de la antigüedad. Tenían un problema gigante. Eran humanos, lo que significa que se morían. Y claro, su ministerio acababa, lo que creaba un sistema súper inestable. Un sacerdocio que cambia de manos constantemente no puede prometer seguridad a largo plazo, ¿verdad? En el otro extremo, la solución que plantea el texto es el sacerdocio de Cristo. Su característica principal es que no muta, no cambia. Es un cargo intransferible, y la razón es alucinante. Se basa en su victoria sobre la muerte, es decir, en la resurrección. Como el mediador no puede morir, la inestabilidad simplemente desaparece de la ecuación. Lo cual nos lleva al versículo clave de todo este análisis, Hebreos 7:24. El texto subraya que, al ser inmutable, este sacerdocio no pasa a nadie más. Al haber derrotado a la muerte para siempre, el puesto de este mediador queda blindado eternamente. No va a haber sucesores ni cambios en la directiva. La seguridad de la que nos habla el autor se basa única y exclusivamente en que este cargo está intacto. Sección 3. El significado de la salvación perpetua. Vale, entonces, si sabemos que el sacerdote vive para siempre, ¿qué significa esto en la práctica? Las notas del autor se ponen un poco técnicas aquí, pero es fascinante. Profundizan en el griego original del versículo 25 y rescatan la frase eis to panteles. Básicamente significa salvar hasta lo sumo, hasta las últimas consecuencias. No estamos hablando de un rescate a medias o con fecha de caducidad. Según el documento, es una salvación perfecta, que cubre cada minúsculo detalle y dura toda la eternidad. Es tan completa que no deja absolutamente ningún cabo suelto. ¿Por qué? Pues porque el sacerdote que se encarga de ella no tiene fin. Y por eso, el texto suelta una afirmación súper rotunda. Esta seguridad tan brutal depende al 100% de la naturaleza eterna del mediador. O sea, el único camino firme hacia el Padre tiene que ser a través de alguien a quien ni el tiempo ni la muerte le afecten. La salvación dura para siempre, simplemente porque aquel que la facilita dura para siempre. Tiene todo el sentido del mundo. Vamos con la sección 4, el motor de la perseverancia.
Una vez que entendemos que esta salvación es infinita, las notas pasan a explicarnos cómo funciona esto en el día a día. Y aquí es donde el autor introduce la idea de la intercesión activa. El punto es que el mediador no hizo su trabajo y luego se sentó de brazos cruzados. Para nada. Es una figura súper dinámica que, textualmente, vive siempre para interceder. El autor usa una palabra clave. Esto es el motor de la perseverancia. Es la maquinaria que nunca se detiene y que mantiene viva la resistencia espiritual. Para que lo veamos más claro, el autor detalla lo que denomina la eficacia trinitaria. Es como una reacción en cadena que no puede fallar. Fijaos, el Hijo vive para interceder de forma activa, presentando una petición que, obviamente, es perfecta. El Padre, por su parte, siempre escucha al Hijo y acepta esa intercesión. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que se recibe una gracia constante, de forma ininterrumpida. La conclusión del texto es que la fe no puede fallar. Y ojo, no porque la persona sea impecable, sino porque la oración de Cristo por esa persona es infalible. Todo este sistema de resistencia se sostiene pura y exclusivamente por la dinámica perfecta entre el Padre y el Hijo. Llegamos a la última sección, la 5. ¿Cómo aplicar todo esto al pecado y la oración? Para cerrar, el documento baja toda esta teología de altos vuelos a nuestra realidad más mundana y nos deja un par de aplicaciones súper prácticas. La primera trata sobre el pecado. La conclusión del autor es muy clara: no hay que esconderse de Dios. Cuando la vergüenza llama a la puerta, hay que recordar que existe un abogado trabajando a jornada completa a favor del creyente. Y lo más impactante es que la defensa de este abogado no se basa en méritos propios o en haberse portado bien, sino en su propio sacrificio. Presenta su propia sangre. Según el texto, esto debería cambiar radicalmente cómo afrontamos los tropiezos, pasando del pánico total a una confianza absoluta en el mediador. La segunda aplicación tiene que ver con la oración. El documento sostiene que podemos orar con total confianza a pesar de las obvias limitaciones humanas. Las notas usan una imagen que es, francamente, preciosa. Dicen que nuestras oraciones terrenales e imperfectas son recogidas en el cielo y perfeccionadas. ¿Y cómo? Pues mezclándolas con el incienso de la intercesión de Cristo. O sea, lo que llega finalmente a oídos del Padre es perfecto y agradable. Y de nuevo, no por la habilidad de quien hace la oración, sino única y exclusivamente por el sumo sacerdote que la filtra y la presenta. Ya para terminar, el texto nos lanza una pregunta para llevarnos a casa. Una reflexión directa del material que estamos analizando. Pensadlo así. Si verdaderamente toda la perseverancia no depende de nuestra fuerza de voluntad, si lo que está atada de por vida a una vida indestructible y resucitada, ¿hay alguna posibilidad real de que la seguridad espiritual se tambalee? La lógica del autor, basándose en Hebreos 7, es que no. Es un rotundo no. Mientras el sacerdote siga vivo, la seguridad es total. Es un argumento teológico increíble y súper bien estructurado. Esperamos que este análisis os haya ayudado a ver con mucha más claridad la profundidad de todo esto. Nos vemos en el próximo.